¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión. Lo que estaremos revisando el día de hoy es la parte de gestión o administración de requisitos o requerimientos. Como platicábamos en la sesión anterior de definición, pues los requerimientos que se definen es importante que seamos capaces de administrarlos o gestionarlos a lo largo de la vida del proyecto. Esta temática que vamos a ver hoy, o este tema de RQM o Requirement Management, va a ser bajo la óptica de CMMI. Ahorita les voy a platicar un poco de esta metodología. Es una metodología que surge en el Software Engineering Institute para justamente asegurar calidad en el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque desarrollar software muchas empresas, muchas personas pueden, pero hacerlo con calidad bajo ciertos estándares, pues requiere que se siga alguna metodología, que sean estrictos en cuanto a ciertos estándares, cierto seguimiento y sobre todo normalización de procesos, pero de procesos que involucran el desarrollo, no la parte de procesos de negocio que hemos hablado, sino de los procesos propios del área o de la empresa que se va a dedicar a hacer los desarrollos o las implementaciones de sistema. Entonces, es parte de lo que vamos a estar abordando. Vamos a ver algunos temas más adelante que también están bajo la metodología de SMMI. Son en concreto áreas de proceso del modelo de calidad de SMMI, que también ahorita os voy a explicar a qué se refiere o cómo funciona. Y bueno, gestión de requisitos es uno de ellos, sumamente importante, pilar del CMMI. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la definición de requerimientos asegura en gran medida el éxito del proyecto, asegura que tengamos todos los elementos para poder hacer un buen desarrollo o hacer una buena implementación alineado a las necesidades de negocio y a su vez pues que estas necesidades reflejen lo que es la realidad, la operación de cómo debiera ser la empresa, si es que estamos bajo un modelo 2B, o cómo opera la empresa actualmente, si es una SIS, y si es que en ese momento no se van a hacer mejoras. Entonces, es parte de lo que vamos a estar revisando en esta sesión. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr el entendimiento del área de proceso de gestión de requisitos que propone el modelo de calidad CMMI. Probablemente muchos de ustedes nunca habían escuchado esto de CMMI, probablemente algunos sí. Hay unas empresas, sobre todo las empresas grandes de desarrollo de software, como Tata, como IBM, tal vez el HP, en algunas de sus divisiones, están acreditadas bajo este modelo. Este es un modelo el cual las empresas pueden acreditar sus procesos, sus áreas de desarrollo, sus áreas de servicio de implementación para asegurar software con ciertos estándares. Muchas veces es un requerimiento directamente del cliente. Este es un modelo que surge, como les digo, en el Instituto de Ingeniería de Software en Estados Unidos. Surge por un requerimiento de la US Army, donde ellos pues tienen todo lo que es la parte de defensa y la Armada, pues tienen distintos proveedores de software. Se enfrentaron a un problema hace muchos años donde los distintos proveedores pues entregaban el software con diferentes niveles de calidad. Entonces, se trabajó con una universidad para desarrollar este modelo y bueno, las empresas lo adoptan, lo implementan y hay un ejercicio se llama Scampi, donde hay un lead appraiser, una persona acreditada por este instituto que va, revisa y en conjunto con un equipo de evaluadores, pues hacen un análisis de apego del modelo a los procesos que la empresa de desarrollo tiene, ¿no? Entonces, sí tiene cierto nivel de complejidad de implementarlo, requiere seguimiento, requiere ser ordenado en cómo se trabaja, pero bueno, al final el resultado pues es un software que está hecho bajo ciertos estándares que pues en medida no es mandatorio que va a tener calidad por tener el CMMI, pero pues sí aseguran en gran medida entregables de calidad, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar un poco más. ¿Cómo se organiza el modelo de CMMI o este modelo de calidad en desarrollo de software? Podemos verlo de dos formas. Uno es por categorías, que es el que estamos viendo aquí. Otro es por niveles de madurez. Ahorita les voy a explicar ambas. Y si se fijan, el CMMI maneja cuatro grandes categorías donde caen sus áreas de proceso.
La primera es Project Management o Administración de Proyectos, donde está todo lo relacionado a la parte de proyectos, iniciando con planeación, que es lo más básico, monitoreo y control de proyectos, que es el siguiente nivel, la parte de administración de acuerdos con proveedores, gestión de riesgo, la parte de teaming, integración del equipo, la parte de administración de proyectos integrado y por último, pues la parte cuantitativa del proyecto y Integrated Supplier Management o la parte de administrar proveedores de integración. En la siguiente categoría, que es donde cae justamente la parte de gestión o administración de requerimientos, es la categoría de ingeniería. En esta categoría tenemos 6 áreas de proceso, las cuales nos van a asegurar que nuestro proceso de ingeniería o nuestro proceso de desarrollo, de implementación o de parametrización asegure cierto nivel de calidad, ¿no? El primero es administración de requerimientos, luego tenemos desarrollo de requerimientos, la parte de solución técnica, que es donde se desarrolla la solución como tal o se parametriza, dependiendo del caso, si es un software que se va a adecuar o se va a desarrollar algo desde cero. La parte de validación y verificación, que una es hacia adentro de la organización y otra es hacia afuera con el cliente, y la parte de integración de proyecto. Y tenemos otras dos categorías, la parte de soporte y gestión de procesos. Soporte pues nos va a apoyar esta es una categoría que apoya a la ejecución de las demás áreas de proceso, ¿no? La parte de administración de la configuración, medición y análisis de los distintos elementos del proyecto, la parte de aseguramiento de producto y de proceso, aseguramiento de calidad, análisis de decisiones, análisis de causal, la parte de Organizational Environment for Integration, todo lo que se requiere para la integración. Y por último tenemos la parte de Process Management o la parte de administración de procesos, donde esto es la base son las áreas de procesos donde se van a definir a su vez los procesos que la empresa como tal, desarrolladora de software, debe de seguir, ¿no? Es la parte de Process Focus, que trabajan enfocados a procesos, definición de procesos, el entrenamiento organizacional, es decir, qué se requiere en cuanto a desarrollo de persona para poder tener un buen equipo y poder identificar qué habilidades son las necesarias para poder tener un desarrollo de calidad, ¿no? Dependiendo del tipo de desarrollo, va a tener diferentes niveles de requerimientos en cuanto al expertise del equipo de desarrolladores. O sea, hay proyectos donde ustedes requieren una determinada cantidad de desarrolladores senior, de desarrolladores junior, etcétera, de administradores de proyecto. Y bueno, es importante asegurar que esa gente tenga el skill necesario para poder ejecutar los proyectos, porque al estar trabajando directamente con el producto, que es el software, si es una persona que no tiene la capacidad o las habilidades suficientes o necesarias, pues por ende el producto pues puede ser que carezca de cierta calidad, ¿no? La parte de Organizational Innovation and Deployment y la parte de Organizational Process Performance o cómo se están comportando los procesos. Entonces, esta es una forma de ver al CMMI, verlo por categorías. No es la más común realmente es por niveles de madurez. Una empresa que se va a certificar en este modelo de calidad, que es el CMMI, se puede certificar en un nivel de madurez del 2 al 5, ¿no? Para poder tener el nivel 2 debe de cumplir con estas 7 áreas de proceso. Si quiere el nivel 3 debe de cumplir con las 7 del nivel 2 más las 14 siguientes. Perdón, 2, 7, sí. 14, entonces tendría que cumplir con 21 áreas de proceso. Si quiere tener el nivel 4, tiene que tener las 14, las 7 y estas 2 hasta nivel 5, ¿no? Entonces, el común de las empresas están generalmente las más de las empresas están entre el 2 y el 3, las grandes están entre el 4 y el 5. Pero como pueden ver, la administración de requerimientos es un área de procesos. Cada cuadrito que ustedes ven aquí es un área de proceso y ahorita les voy a explicar cómo está estructurada cada una de estas áreas de proceso. Cada área de proceso, el área de proceso de administración de requerimientos es de las más básicas, es la pedida en el nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que busca certificarse en cualquier nivel debe de cumplir forzosamente con la parte de administración de requerimientos. Entonces, pues, por la importancia y el impacto que tiene una buena definición, una buena gestión de requerimientos a lo largo del proyecto. Entonces,
Aquí, como pueden ver ustedes, es nivel 2, que es administrado, nivel 3 definido, luego la parte administrado cuantitativamente, luego optimizado, ¿no? Entonces, estos son niveles que buscan ya la mejora continua. Aquí buscan la parte que el 2 y el 3 lo que buscan es que la empresa desarrolladora de software o el equipo desarrollador tenga procesos definidos y tenga un método de trabajo estándar en las distintas áreas de proceso que aquí vienen manejadas, ¿no? Vamos a ver algunas a lo largo de este semestre, pero bueno, para tema de esta clase vamos a ver la de gestión de requerimientos. Entonces, bueno, como está estructurado todas las áreas de proceso, vamos a tener un objetivo de proceso, posteriormente vamos a tener cómo está estructurado cada área de proceso. Ahorita me voy a regresar. Cada área de proceso tiene un specific goal, un objetivo específico. En este caso, esta tiene solamente uno, hay algunas que tienen dos, tres, y cada objetivo específico tiene una práctica específica o un specific practice. Entonces, un área de proceso se va a componer de objetivos específicos y los objetivos específicos se van a componer de prácticas específicas. Ahorita vamos a ver cada una de las que lleva esta área de proceso de gestión de requerimientos, ¿no? Pero es para que ustedes entiendan la estructura. Tenemos un modelo que es el CMMI, un nivel de madurez. Ese nivel de madurez a su vez tiene distintas áreas de proceso. Cada área de proceso tiene objetivos específicos, N cantidad de objetivos, generalmente van de 1, 2, creo que la que más tiene son 4 o 5, y cada objetivo específico tiene a su vez prácticas que se deben de cumplir, ¿no? Entonces, si ustedes son una empresa que se quieren acreditar en este modelo, tienen que cumplir con todas las prácticas, que eso les va a dar el cumplimiento del objetivo, y la suma de cumplimiento de objetivos les va a dar el cumplimiento del área de proceso, y la suma de cumplimiento de áreas de proceso les va a dar el nivel de madurez en el que la empresa está. Entonces, es como funciona esta acreditación en este modelo de madurez, perdón, este modelo de calidad de desarrollo de software. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo del área de proceso de administración de requerimientos? Básicamente es gestionar los requisitos de los productos, o el producto hablando del software, y los componentes de producto del proyecto, y asegurar la alineación entre estos requisitos y los planes y los productos de trabajo del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una alineación de los distintos requerimientos que nos van a componer el producto y a su vez alineados a la planeación de la ejecución de estos requerimientos, ¿no? Lo que buscamos es tener objetivos alineados requerimientos alineados al objetivo del proyecto. Esto es lo que básicamente busca esta área de proceso. Entonces, vamos a tener requerimientos que van a estar en función de lo que se busca lograr con el proyecto, vaya. Nada fuera de esto. Los procesos de gestión de requisitos gestionan todos los requisitos recibidos o generados por el proyecto. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces en la ejecución del proyecto se definen o se identifican nuevos requerimientos. No todos los requerimientos vienen de un levantamiento inicial. Muchas veces hay unos que sobre la ejecución del proyecto se van identificando y es importante que estos estén documentados y se puedan meter en alguna matriz, en alguna herramienta para gestionar requerimientos y se puedan administrar a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, aquí se van a incluir requerimientos tanto técnicos como no técnicos, igual los funcionales, no funcionales, y así como los requisitos impuestos al proyecto por la organización, ¿no? O sea, todos los requerimientos que tengan el proyecto tienen que estar administrados forzosamente. Y bueno, una parte de la gestión de requisitos es documentar los cambios a los requisitos y su análisis razonado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que un requerimiento tenga un cambio, tenemos que documentar esos cambios. No es nada más así como de, el cliente me pidió que ahora en lugar de hacer esta sumatoria haga esta resta o qué sé yo, o en lugar de que el sistema haga tal cosa, ahora haga tal otra, o modificar un requerimiento existente, ¿no? ¿Es válido que se cambien? Sí, pero debe de haber un análisis del cambio. Y normalmente este análisis, ¿a qué me va a llevar? A que tenga que evaluar el impacto del cambio en el proyecto. No es lo mismo hacer un cambio de requerimientos cuando están en una etapa temprana del desarrollo, cuando están definiendo, donde solamente van a pasar su borrador y volverlo a escribir, a cuando ya están en una etapa más avanzada, como en una etapa de pruebas, en una etapa de capacitación,
donde un cambio de requerimiento puede echarles atrás gran parte del desarrollo y gran parte de otros requerimientos que han hecho. Entonces, es importante que los cambios se analicen. ¿Por qué? Porque generalmente van a tener un impacto. Y el impacto puede ser en tiempo, puede ser en costo, puede ser en alcance o en una mezcla de esos tres elementos. Entonces, es bien importante que se analice el cambio, y no nada más se haga en el aire, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas es para lo que vamos a usar herramientas como las de gestión de requerimientos. ¿Qué otra cosa nos vamos a encontrar? Que muchas veces, pues, estos requerimientos, estos cambios de requerimientos traen un costo, ¿no? Entonces, es importante que haya un entendimiento, bueno, se ponga esto en común con el cliente o con el dueño del proyecto y se le diga, mira, tu requerimiento tiene este costo o tiene este impacto en el tiempo. Y algo que nos ayuda este tipo de metodologías es a que todo quede documentado. Desgraciadamente, si no documentan un cambio, al final la culpa, si hay un retraso en el proyecto, va a ser de ustedes, del equipo desarrollador o del equipo implementador. Nunca va a ser del cliente. Pero cuando hay un cambio que viene por parte del cliente o se identifica como necesario, se tiene que ver con el cliente, se tiene que negociar y bueno, si trae un costo, pues cobrárselo, si no trae un costo, pues ver en dónde va a impactar, ¿no? Tal vez el hacer un cambio, como les digo, va a extender tiempo del proyecto, en lugar de terminarlo en 2 meses, van a terminar en 2 meses y medio, o qué sé yo, o tengan que meter más recursos humanos, en lugar de tener a 2 desarrolladores, tengan que meter a un tercero para poder hacer ese cambio. Pero bueno, es importante que el cliente esté consciente y sobre todo que les firme ese cambio, ¿no? Entonces es parte de la finalidad de estas metodologías, que tanto ustedes como el cliente estén protegidos. Entonces, esto sobre todo a mí en lo personal me ha salvado de problemas donde el cliente al final, pues, la culpa, están buscando a quién echársela o el líder de proyecto se quiere zafar de la responsabilidad y bueno, pues van contra el equipo desarrollador, que es lo más sencillo, pero la realidad es que muchas veces pues, los cambios vienen de ellos ya sabían, pero mientras ustedes no tengan un papelito o una firma donde diga que están enterados, pues la responsabilidad debe estar de su lado. Entonces, esto es como un tip, un consejo por experiencia, y es importante que lo consideren, ¿no? Y también es parte del valor de seguir estas metodologías. Bueno, otra parte de la gestión de documentos es mantener trazabilidad bidireccional entre los requisitos fuentes, todos los requisitos de producto y los componentes de producto y otros productos de trabajo, ¿no? Generalmente, pues un requerimiento, un requisito se va a convertir en un desarrollo de un elemento, de un módulo, de una función o de un grupo de funciones. Entonces es importante que ustedes sepan ese requerimiento de dónde vino. Más adelante les voy a mostrar una matriz de trazabilidad donde ustedes pueden ver un requerimiento, ¿dónde se originó? O sea, se puede originar en una entrevista, se puede originar en un levantamiento de información a partir de un proceso, a partir de algo. Y bueno, esa parte es una matriz hacia dónde viene, pero también el requerimiento hacia dónde va, dónde yo lo estoy desarrollando, en qué parte estoy reflejando lo de mi proceso de desarrollo, de implementación. Y de igual forma, ese requerimiento, ¿con qué se va a estar probando? Si yo tengo que tener ya definidas mis baterías de pruebas o mis casos de prueba, donde yo voy a estar relacionando un caso de prueba con un determinado requerimiento o un grupo de requerimientos y tengo que tener la trazabilidad, pues, de qué es lo que voy a probar, ¿no? Y normalmente, pues, es la función que se definió ahí en los requerimientos. Entonces, bueno, esa es parte es importante, pues, es definir requerimientos, gestionarlos y tener una trazabilidad bidireccional durante el requerimiento en toda la vida del proyecto, toda la vida de ejecución del proyecto hasta su cierre. Y bueno, al final se va a quedar eso documentado por si es necesario dar un soporte, hacer alguna actualización, mantenimiento, etcétera. Entonces, como ya platicábamos, esta es la estructura que ustedes van a ver para todas las áreas de proceso. Tiene un área de proceso con un objetivo, bueno, uno o varios objetivos específicos o metas, y estas metas van a tener a su vez prácticas. Esta área de proceso tiene únicamente una, que es la de gestión, bueno, únicamente sí, tiene únicamente gestionar los requisitos como área como specific goal, y tiene 4 o 5 prácticas, que es comprender los requisitos, obtener el compromiso sobre los requisitos, gestionar los cambios, mantener trazabilidad bidireccional y asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos. Ahorita voy a ver cada una de estas. Bueno, para empezar, el specific goal o el objetivo específico de gestionar los requisitos
pues, ¿qué nos dice? Que los requisitos se gestionan y las inconsistencias con los planes y productos del proyecto se identifican. Es importante que yo sea capaz de identificar cuando hay una inconsistencia entre lo planeado contra lo ejecutado y mis productos de trabajo, ¿no? Entonces, el yo tener una gestión de los requisitos me puede ayudar a identificar esas inconsistencias y tomar acciones en el momento oportuno y no dejarlo cuando el proyecto ya esté en una fase avanzada donde hacer un cambio me va a generar un relajo y tal vez un costo alto, ¿no? Tanto en tiempo como en dinero, en recursos, etcétera. Y bueno, el proyecto mantiene un conjunto actual y aprobado de requisitos durante la vida del proyecto haciendo lo siguiente, que es gestionar los cambios, que es lo que ya hablamos, o sea, poder administrar cualquier cambio que sea necesario en los requisitos, mantener relaciones entre los requisitos, los planes y los productos de trabajo, o sea, yo tengo que tener una alineación del requisito, en dónde está en mi planeación y dónde se va a ver reflejado en mi entregable, es decir, en qué parte del desarrollo de la implementación va a estar ese requisito, ¿no? Luego, asegurando la alineación entre requisitos, planes y proyectos y los productos, lo que acabo de decir, y tomar acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Pues algo que yo tengo que hacer cuando algo se salió de control, ¿no? Si yo tenía esperado tener ciertos requisitos en tal fecha y no lo estoy cumpliendo, pues tengo que hacer una acción correctiva, tengo que o extender mi proyecto o ajustar a recursos, tengo que hacer algo que corrija el problema, ¿no? Porque si yo no tomo acciones correctivas en su momento, cuando llegue al proyecto, una fase tardía, ya casi por terminar el proyecto, lo más probable es que tenga estos problemas que no solucioné en su momento, van a ser una bola de nieve y pueden incluso tirarme el proyecto. Entonces, el yo tener la visibilidad y poder identificar esas variaciones que existen me va a ayudar justamente a tomar acciones en el momento oportuno, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el porqué de este objetivo, ¿no? Ahora nos vamos a cada una de las prácticas. La primera es comprender los requisitos. ¿Qué debemos de hacer aquí? Desarrollar una comprensión del significado de los requisitos con los proveedores de los requisitos. Es decir, hay un entendimiento, cliente, equipo de desarrollo, ¿no? O sea, ya lo platicábamos en la sesión anterior de definición de requerimientos, donde yo tengo una identificación de requerimientos, hay un lenguaje común, hay un entendimiento, están de acuerdo y bueno, así es como hay una comprensión de lo que se busca, ¿no? ¿Qué pasa? A medida que madura el proyecto y se derivan los requisitos, todas las actividades o disciplinas recibirán requisitos. O sea, para evitar el flujo continuo de requisitos, se establecen criterios para designar canales apropiados o fuentes oficiales. Algo que yo tengo que tener bien especificado en mi proyecto es cómo es que yo voy a recibir nuevos requisitos o cambios de requisitos o de requerimientos a lo largo de mi proyecto. Mi recomendación es que esto, desde que se hace el kickoff del proyecto, se lanza el proyecto, pues tengan un canal de comunicación con el cliente. Generalmente hay un líder de proyecto de parte del cliente, pero también ustedes como equipo desarrollador o implementador tengan una persona responsable de esta comunicación, porque cuando no hay una persona responsable, cualquier persona puede recibir cambios y cualquier persona puede hacerlos. Entonces esto se convierte en un desastre donde no hay ningún filtro en el tema de requerimientos, ¿no? Y vean aquí, aquellos que reciben los requisitos los analizan con el proveedor para asegurar que se alcance una comprensión compatible y compartida del significado. El resultado de este análisis es un conjunto de requisitos aprobados. Todos los requisitos que lleguen, todos los requerimientos que lleguen, tiene que haber un común acuerdo con el cliente, tiene que haber un entendimiento, ya sea que estén en una fase temprana de la análisis y definición, o sea, en un levantamiento, o ya sea que están con el proyecto arrancado y lo que van a estar haciendo es cómo reciben los cambios o cómo reciben nuevos requerimientos y cómo los analizan y cómo llegan a una comprensión y una aprobación, ¿no? ¿Cómo podemos dar fe que estamos cumpliendo con esta práctica? Pues con una lista de criterios para distinguir a los proveedores apropiados, criterios para la evaluación y la aceptación, resultado del análisis frente a criterios, un conjunto de requisitos aprobados. Normalmente, cuando ustedes definen los canales de comunicación desde el kickoff y desde el statement of work o desde la definición del proyecto, están cumpliendo con esto, ¿no? Y solamente asegúrense que en la práctica pues sí sean los canales definidos o designados los que están haciendo la comunicación del cliente hacia el equipo desarrollador o del equipo desarrollador hacia el cliente. Entonces nada más es asegurarse de eso. Luego tenemos
La segunda práctica, que es obtener el compromiso sobre los requisitos. Aquí buscamos obtener el compromiso de los participantes del proyecto sobre los requisitos. ¿Qué quiere decir? Que pues están de acuerdo, hay un entendimiento y bueno, este va muy de la mano del comprender con obtener el compromiso, ¿no? O sea, esto es como, a ver, cliente, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que buscas en tu proyecto, pues lo ponen por escrito y echan una firma, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo. Y bueno, la práctica específica anterior se ocupa de alcanzar una comprensión. Esta práctica se ocupa de los acuerdos y compromisos entre aquellos que llevan a cabo las actividades para implementar. ¿Qué quiere decir? Que el equipo desarrollador, o sea, si ustedes tienen una persona intermediaria que se dedica a hacer los levantamientos y tener la relación con el cliente, también es importante que el equipo que va a ejecutar el proyecto tenga un entendimiento de estos y estén de acuerdo, porque otra cosa, en la práctica, en la realidad, algo muy común es que se, se, se definen ciertos requerimientos y cuando se llega, nunca se validan con el equipo desarrollador y son cosas a veces técnicamente imposibles o muy, muy complejas y las expectativas del cliente son X en costo, en tiempo, etcétera, pero la realidad es de que llegar a esas expectativas, si es que no se toca base con el equipo desarrollador, se puede convertir en un problema, porque a veces el cliente lo ve como muy sencillo, la persona que define los requerimientos igual, y el equipo desarrollador dice, oye, pues mi solución o mi sistema no hace eso, no implica tales cosas. Entonces es importante que exista ese compromiso de ambas partes, ¿no? Y bueno, vean, a medida que los requisitos evolucionan, esta práctica específica asegura que los participantes se comprometan con los requisitos actuales y aprobados y con los cambios resultantes. O sea, no solamente con lo que se define al inicio del proyecto, sino que también los cambios resultantes haya un compromiso y un entendimiento y una aceptación de los mismos, ¿no? Entonces, cómo puedo evidenciar el cumplimiento de esta práctica? Pues mediante evaluaciones del impacto de los requisitos o un compromiso documentado de los requisitos y de sus cambios, ¿no? Generalmente un documento donde se exponen, están las partes correspondientes, se firma y listo, ¿no? Con una previa explicación y un entendimiento, pues están cumpliendo con esto, ¿no? Y luego nos vamos a la práctica número 3, que es gestionar los cambios. Gestionar los cambios, ¿qué nos pide? Gestionar los cambios a los requisitos o requerimientos a medida que evolucionan durante el proyecto. ¿Qué puede suceder? Podemos tener cambios que a lo largo del proyecto, perdón, sí, requisitos que a lo largo del proyecto no cambien, se mantengan iguales, otros van a cambiar a tener ciertos ajustes, va a haber requisitos nuevos que nos van a mover seguramente los planes, e incluso puede haber requerimientos que en la ejecución del proyecto se defina o se decida dejarlos a un lado o mandarlos a otra revisión o eliminarlos. Entonces es importante que esos cambios se estén gestionando, se estén administrando. Como aquí dice, los requisitos cambian por diversas razones, ¿no? A medida que cambian las necesidades y avanza el trabajo, pues es posible que se tenga que hacer algunos cambios. Es esencial gestionar estas adiciones o cambios eficiente y eficazmente, ¿no? Vean estas dos palabritas, eficiente y eficaz. Ustedes tienen que ser capaces de identificar los cambios en el momento oportuno y gestionarlos, ya sea aplicándolos, descartándolos o lo que tengan que hacer con ellos, igual en el momento oportuno, porque si ustedes no son capaces de hacerlo en el momento oportuno, es posible que el proyecto continúe avanzando y sorpresa, van a tener requisitos que nunca incluyeron por no hacer las cosas de una forma eficiente y eficaz. Entonces, tengan en cuenta estas dos palabras, eficiencia y eficacia en la ejecución de la gestión de requisitos, ¿no? Entonces, para analizar con eficiencia el impacto, es necesario que se conozcan las fuentes de cada requisito y que esté documentado el análisis. Si se fijan, esto remonta a las prácticas anteriores. Tenemos que tener la fuente del requisito del cambio bien identificada, bien definida, y tenemos que tener un análisis del impacto del cambio. Es decir, ¿qué me va a llevar? O sea, me va a hacer que se muevan mis tiempos, mis costos, mi gente, etcétera. Entonces, es importante eso, tener una respuesta rápida a ese tipo de cosas para poder movernos de una forma eficiente y eficaz, ¿no? El proyecto puede querer seguir medidas apropiadas de volatilidad de los requisitos para juzgar si es necesario un enfoque nuevo o modificado para el control de cambios, ¿no? ¿Cómo voy a dar fe de que estoy haciendo esto? Pues mediante petición de cambio de requisitos, o sea, tengo documentados y tengo solicitudes y medios formales y estandarizados para solicitar cambios.
¿Esto qué me lleva? A que tenga que tener probablemente procedimientos o procesos para cambios de requisitos, donde tenga a su vez un proceso claro, pasos claros de, a ver, ¿cómo voy a recibir un cambio? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Qué lleva? ¿Cómo se toma la decisión? Etcétera. Tener documentación estándar para solicitar cambios. O sea, no es nada más como que el cliente les habla y les dice, oye, agrega esto, quita esto, esto es nuevo. No, tiene que ser mediante medios formales definidos, ¿no? Los que ustedes definen está bien, pero tienen que estar documentados y estandarizados para todas las solicitudes de cambio. Tenemos que tener informes de impacto del cambio, o sea, el cambio a qué me va a llevar, qué me va a impactar, estados de los requisitos y bueno, igual base de datos de requisitos, ¿no? O sea, yo debo de tener una matriz, algo de alguna forma, estar gestionando los distintos requisitos o requerimientos del sistema a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Eso es como yo puedo dar fe. Tenemos ahora la cuarta práctica, que es mantener la trazabilidad bidireccional, ¿no? Ya platicaba un poco sobre trazabilidad bidireccional. ¿Qué intención tiene esta práctica? Pues mantener trazabilidad de los requisitos. Cuando se gestionan bien los requisitos, se puede establecer trazabilidad desde un requisito fuente hasta sus requisitos de más bajo nivel y desde los de más bajo nivel hasta el fuente. Lo que vamos a encontrar en la realidad es de que hay requisitos que tienen subrequisitos, ¿no? Para yo poder cumplir con una determinada cosa, tengo que hacer a su vez otras cosas más pequeñas. Yo tengo que ser capaz de trazar eso. De igual forma, los requisitos, tengo que, como les he dicho en varias ocasiones, traer claro, el origen de estos requisitos, de dónde vienen, de qué proceso, de qué fuente, de qué origen vienen, y hacia dónde van, ¿no? Hacia adelante, cómo los voy a probar, cómo los voy a validar, si es que ya los validé, si tuvieron algún cambio, si tuvo un cambio el requerimiento, pues quién lo aprobó, qué cambio fue, quién lo hizo, qué versión de cambio tiene. Luego puede pasar que un requerimiento tuvo un cambio, y luego tiene otro cambio, luego tiene otro cambio, y al final tengo un requerimiento que originalmente se hizo de una forma y a lo largo del proyecto tuvo tres modificaciones. Pues bueno, tengo que asegurarme de tener el último nivel como el bueno, porque cuando se empiezan o cuando hay muchas revisiones y hay varias manos metidas en el proyecto, es posible que algunos estén trabajando con una versión vieja del requerimiento, si es que yo no tengo los medios y los procesos definidos de cómo voy a su vez, bajar los cambios al equipo desarrollador o al equipo implementador. Entonces, bien importante el tema de la trazabilidad. Sobre todo para no estar trabajando en versiones obsoletas de requerimientos, porque luego va a ser como un rompecabezas que no va a embonar, ¿no? Una pieza está hecha de una forma y otra está de otra, y cuando las quieren juntar, pues sorpresa, no van a quedar. Y bueno, es importante que haya trazabilidad. La trazabilidad bidireccional no siempre está automatizada. Esta se puede hacer manualmente utilizando hojas de cálculo, bases de datos, etcétera. O sea, realmente no les pido que ustedes utilicen una herramienta super fancy o algo dedicado a esto. Si ustedes tienen un Excel bien hecho con la forma de hacer trazabilidad, pues es suficiente, ¿no? Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de una matriz de trazabilidad donde están los requisitos, de algo que ustedes puedan hacer, ¿no? Porque va a haber un entregable de esto, es parte de su proyecto y es parte de la tarea que se va a dejar posterior a esta sesión. ¿Qué ejemplos de trabajo puedo mostrar? Pues una matriz de trazabilidad de los requisitos o un sistema de seguimiento de requisitos, ¿no? O sea, ¿cómo yo hago seguimiento a esto? Son las formas en las que yo puedo dar fe de que lo estoy haciendo. Y bueno, tenemos ahora la quinta práctica, donde nos dice que es asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos. ¿Qué es esto? Asegurar que los planes de proyecto y los productos permanecen alineados, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy desarrollando o implementando, está de acuerdo a los requerimientos. No estoy haciendo algo fuera o estoy trabajando con requerimientos obsoletos o no vigentes o incluso requerimientos que ya se desecharon. O sea, lo que tenemos que asegurar es que estamos haciendo productos de trabajo de acuerdo al último nivel de requerimientos, ¿no? Y esta práctica específica encuentra las inconsistencias entre requisitos, planes de proyecto y productos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro que estoy haciendo algo con una versión obsoleta o un requerimiento que no es el correcto, pues tengo que tomar acciones correctivas en ese momento para resolver el problema. O sea, no esperarnos hasta que lleguemos a la fase de pruebas, ¿no? Sino si yo soy capaz de identificar mediante alguna metodología de seguimiento de que, oye,
a ver con qué requerimientos están haciendo los trabajos, los desarrollos o el código, lo que están haciendo. Si están haciendo con requerimientos obsoletos, pues tomar acciones inmediatas, ¿no? Porque pues, tal vez estén trabajando sobre algo que nada que ver. ¿Cómo puedo documentar esto o ejemplos de productos de trabajo? Mediante documentación de inconsistencias entre requisitos y planes, de proyecto y productos de trabajo, incluyendo fuentes y condiciones, ¿no? Y con las acciones correctivas derivadas. Si yo levanto una acción correctiva a partir de un hallazgo de que algo no está bien alineado, pues esa acción correctiva como tal va a ser mi evidencia de que estoy asegurando el alineamiento, ¿no? Entre el trabajo y los requisitos. ¿Cuál va a ser la tarea o cuál va a ser el entregable? Tienen que elaborar un documento de control de cambios, elaborar una matriz de gestión de requerimientos o de requisitos, y en esa matriz tienen que identificar requisitos, definir y priorizar. ¿Qué requisitos son los que van a poner ahí? Los que se derivan de sus IPOCs o de sus procesos de ventas y de compras que tienen que elaborar para su proyecto. ¿Qué implica esto? Que ustedes hagan un levantamiento de información, generen un flujograma, un proceso flujograma como tal de ventas y de compras, que lo pongan en un CIPOC y ese CIPOC lo conviertan en requerimientos y esos requerimientos los metan a una matriz y los gestionen. Eso es lo que se espera. O sea, no solamente tienen que entregar la matriz como una estructura, ¿no? O como una herramienta vacía. Tienen ustedes que poblarla con los requerimientos que se van a derivar de los procesos de su empresa, ¿va? Entonces, eso sería el tema de gestión de requerimientos. Ahorita, en un momentito, pues vamos a estar platicando, revisando dudas. De igual forma, ahorita en un momento más voy a iniciar y les voy a poner la parte de revisar un par de ejemplos, tanto de lo que son documentos de control de cambios, cómo se llevan, cómo se documentan, etcétera, y un ejemplo de matriz de requisitos. Ustedes pueden inspirarse en ella para hacer la propia. No espero que hagan un copy-paste, sería algo que pues, no se espera para la tarea, pero pues pueden tomar de referencia porque al final los principios pues, son similares, ¿no? Entonces, ahorita vamos a continuar entonces con la revisión de esos dos documentos. Bueno, de acuerdo a lo que nos quedamos, lo que les estoy mostrando ahora es un ejemplo de una matriz de requerimientos. Vean, esta es una matriz muy elaborada, donde aquí tenemos distintas columnas para poder tener una trazabilidad de los requerimientos. Tenemos el identificador del requerimiento, qué nombre tiene, tareas o acciones que se tienen que hacer, la descripción del requerimiento. Este es un proyecto que se hizo para un gimnasio, entonces tenemos una parte, aquí pueden ver abajo, que son requerimientos de desarrollo y requerimientos de SAP. Este fue para una implementación donde se implementó un RP que es SAP y se le hizo un desarrollo de ciertas funcionalidades que SAP no tenía de forma nativa, ¿no? Entonces, como pueden ver, tengo aquí la descripción del requerimiento. ¿Cuál es la fuente? En este caso, este requerimiento viene de una entrevista, es un requerimiento de desarrollo. ¿Quién es el responsable del alta? Y bueno, aquí manejan ellos unos códigos, que en este caso es el ingeniero de software. ¿Cuántos días va a tomar? Pues toma un día. Esto, si se fijan, lo pueden ustedes después llevárselo a un Gantt o a un plan de proyecto para saber el requerimiento, pues, cómo va a estar mostrado o en el plan de trabajo, ¿no? Esto tiene que estar empatado. ¿Qué tipo de requerimiento es? ¿Qué prioridad tiene? ¿En qué versión está? En este caso es un requerimiento en el 1.0, se acaba de hacer el levantamiento. ¿Cuál es el estado actual? Es un requerimiento activo, es un requerimiento cancelado, es un requerimiento diferido, adicionado, aprobado. Entonces, si se fijan, ahorita esta matriz tiene puros requerimientos activos, quiere decir que están apenas identificados. Esto habría que revisarlo con el cliente y tener una aprobación. ¿Cuál es el nivel? Bueno, fecha de cumplimiento. Una vez que se cierre, aquí se estaría poniendo la fecha. El nivel de estabilidad, el grado de complejidad, el cómo se va a aceptar. Aquí dice aprobación del plan de proyecto. Pues, la primera parte pues, es que se apruebe. Posteriormente va a tener algunas cuestiones de casos de prueba. Y vean, aquí tenemos los atributos del requisito, del requerimiento. Y aquí tenemos la parte de trazabilidad hacia. Yo este requerimiento puedo hacer en esta matriz una trazabilidad hacia
el entregable, en dónde va a estar en el Workbench Structure o en el WS, en el diseño del producto, dónde se va a reflejar, en el desarrollo, en la estrategia de pruebas. Aquí tendré que tener mi caso de prueba que va a probar, valga la redundancia, ese requerimiento, en qué escenario y un cumplimiento, ¿no? Entonces, esta es una tarea un poco laboriosa, pero vean, este levantamiento está haciendo requerimientos por módulo. Tiene aquí el módulo de administración de membresías que tiene 13 requerimientos, pero a su vez, por ejemplo, está el requerimiento padre que es control de membresías. ¿Qué tareas tiene? Módulo de membresías, catálogo de vendedores, horario de membresías y reportes. Entonces, es un requerimiento que a su vez se desprende en subrequerimientos. Entonces, el R001 tiene varias tareas que se tienen que cumplir y una descripción de cada una, ¿no? Entonces, todo tenemos el módulo de control de lockers, el módulo de kiosco de información, módulo de guardería, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos pues bastantes requerimientos que al final, si yo solamente los tengo en una entrevista, los tengo en algún papelito, si yo no los bajo a una matriz, difícilmente voy a poder dar un buen seguimiento y asegurarme que todos estén haciendo, ¿no? Entonces aquí tengo requerimientos de desarrollo, en esta parte tengo requerimientos de implementación del ERP, o sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que definir, por ejemplo, requerimiento 2 de perfiles y roles, que lleva a la creación de usuarios y perfiles y roles. Fuente de entrevista es un requerimiento de SAP, no es algo que se va a desarrollar, es algo que ya trae como tal el sistema. Si se fijan aquí, el responsable es el CS. Si yo me voy a esto, el CS es el consultor de SAP. El consultor de SAP es el que lo va a tener que hacer. Y bueno, igualmente aquí tengo una matriz de trazabilidad ASIA, ¿no? Entonces, esta es una matriz bastante completa. Pero ¿por qué? Porque es un desarrollo grande, no es un desarrollo, es una implementación de un sistema que va a llevar un RP de base y le están adicionando funcionalidad mediante desarrollo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de matriz. Ustedes tienen que desarrollar su propia matriz de requerimientos y poblarla con los requerimientos que identifiquen a partir de sus procesos. Otra cosa que les quería mostrar es un control de cambios. Tengo algunos ejemplos. Igual ustedes tienen que hacer el propio. Por ejemplo, este es un documento, control de cambios, donde dice que hay un determinado cliente, el nombre del proyecto, qué fecha y dónde se detecta, ¿no? Este es un cambio que se detecta en la fase de configuración. ¿Qué tipo de cambio? Pues va a haber funcionalidad adicional, ¿no? Yo puedo tener, como lo platicábamos, cambio en la funcionalidad, eliminar funcionalidad o nuevas cosas, ¿no? Y el cambio que es un consecutivo para lead, validación al momento de crear un lead, campo de usuario. Y esta es una descripción del cambio, ¿no? Al final, ¿esto qué me va a llevar? Pues tiene un impacto de 12 horas en la etapa de diseño. ¿Qué pasa aquí? Dice que si es sin ajuste al plan de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene al alcance? Bueno, describe el requerimiento, posteriormente se hace un análisis en donde en cronograma, en costo, en alcance o en calidad, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Que se añade funcionalidad y validaciones en CRM, socios de negocio y cotizaciones. Tiene un impacto de 12 horas y hay una firma de parte del consultor y hay una firma por parte del cliente, ¿no? Entonces, este documento sería su aval en caso de que luego tuvieran algún problema. Aquí tengo otro ejemplo. Igual, hay un cambio detectado en configuración, una descripción del cambio. Aquí dice que es un impacto en el cronograma, es decir, en el plan de trabajo, donde de retrasar más días la entrega podría implicar un retraso y ajustes del plan de trabajo. Aquí, ahorita ya tendrían un ajuste de 96 horas por un incumplimiento de parte del cliente en sus entregables, ¿no? El cliente aquí dice que se ha retrasado la entrega de algunas plantillas 12 días, cambios en la estructura del catálogo contable y aún no se han recibido, bueno, espera de corrección de algunos artículos para probar carga de kits. Entonces, eso son cosas que impactan al proyecto. Por último, un ejemplo más. Aquí tengo otro donde, bueno, igual hay un cambio en la funcionalidad, en la fase de configuración, se describe el cambio, se hace una referencia de esto, el impacto es en cronograma y esto tiene una afectación de 8 horas en configuración. Se tiene una firma de parte del cliente, se tiene una firma de parte del
desarrollador o de la persona del cambio, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, estos son formatos ya llenos. Lo que ustedes tienen que hacer de tarea es elaborar su matriz, poblarla y una vez que esté poblada, lo que van a tener que hacer también es hacer un formato de solicitud de cambio. Como su proyecto no está arrancado, yo nada más con que tengan un formato funcional es suficiente, no tienen que llenarlo ni nada, pero sí les quería mostrar algunos ejemplos. Esto queda totalmente a como ustedes lo vean. Pueden investigar, hay formatos ya existentes, hay materias ya existentes, pero la idea es que ustedes elaboren una propia en función de lo que platicamos. Bueno, muchísimas gracias.